Recording is on. Bueno, vamos a terminar con esta presentación, iniciando entonces la tercera parte de la misma. Habíamos visto primero generalidades y conceptos sobre el llamado neoliberalismo, usos posibles del término. Después vimos una semblanza biográfica y teórica, digamos, de los aportes de Milton Friedman y de von Hayek. Y ahora vamos a profundizar en las dos secciones siguientes sobre esta singular personalidad, basándonos en el trabajo de un investigador chileno que lleva 30 años de estudio de las ideas de von Hayek. Recuerden entonces, habíamos concluido la segunda parte con esta idea de que para von Hayek lo fundamental es entonces asegurar ante todo la libertad económica, ante todo, anteponiendo un liberalismo autoritario a una democracia con elementos de regulación del mercado. Eso es importante retenerlo, porque bueno, sus epígonos de todo el mundo actúan de la misma manera, obviamente. Algo más sobre el pensamiento de von Hayek, entonces. Según afirma el investigador chileno Jorge Vergara Esteves en un libro muy, muy interesante, la concepción antropológica de von Hayek, es decir, su idea sobre el ser humano, puede sintetizarse en 7 enunciados de carácter universal de un alto nivel de abstracción, que en conjunto constituyen una concepción del ser humano. Los tres primeros requisitos o enunciados responden a la pregunta de qué es el hombre, entendiendo hombre como especie, ¿no? Discúlpenme las feministas que están escuchando esto. Y los 4 últimos enunciados a la pregunta de cómo es este, es decir, cuáles serían sus principales características en el pensamiento de von Hayek. Primero, es un individuo. Punto de partida de la escuela austríaca, y de von Hayek en particular, individualismo metodológico. Es un ser evolutivo, es decir, cambia a lo largo del tiempo, y esa evolución es positiva. Y es creador de normas y tradiciones, lo cual de alguna manera se contrapone con esta idea de que hay ciertos principios morales absolutos, digamos, dentro de su concepción. Sus normas éticas principales son funcionales a la sociedad de mercado. Bueno, esta es una hipótesis fuerte, que von Hayek va a intentar rastrearla desde la más remota antigüedad. Su racionalidad es limitada, contra lo que dicen los neoclásicos anglosajones. Los hombres son naturalmente desiguales, este es un principio que les voy a pedir que recuerden, y su libertad individual es negativa. Esta idea de que los hombres son naturalmente desiguales, de acuerdo a la concepción del politólogo italiano Norberto Bobbio, lo ubica claramente a von Hayek en el pensamiento de derecha, que prioriza la jerarquía, porque obviamente si hay una desigualdad hay una jerarquía, después veremos que es así, contra el principio de igualdad que en teoría sostienen los individuos que se sitúan a la izquierda según la concepción de Bobbio. La reflexión de von Hayek sobre la igualdad comprende 3 aspectos principales. Primero, su tesis de la desigualdad natural de los hombres, como ya hemos visto. Natural nos lleva a la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, estaría en la ley natural, para decirlo en términos utilitaristas, que los hombres son naturalmente desiguales. Por lo tanto, va de suyo, que cualquier intento de amenguar o menguar esa desigualdad está condenado al fracaso. La existencia de legítimas desigualdades económicas, fruto de las desiguales capacidades y actitudes de los individuos, y las igualdades funcionales, como las llama von Hayek. Von Hayek sostiene que cada ser humano es un conjunto de atributos producto de una combinación única de genes de donde proviene. Eso es cierto. Y esta unicidad biológica es reforzada por las diferencias de educación y formación, lo cual también es cierto. Estas disimilitudes o diferencias se expresan en la distinta capacidad adaptativa a la vida práctica, especialmente al mercado. Ahí ya empezamos con problemas.
Los seres humanos se dividen en la mayoría y la minoría. La mayoría de las personas son insuficientemente civilizadas, dice von Hayek, y se guían por atavismos, es decir, residuos del pasado. Las masas no comprenden las reglas y las leyes abstractas que rigen la sociedad extendida, la sociedad de mercado. Por eso no logran adaptarse adecuadamente a la competencia y por eso fallan. La minoría, en cambio, posee todas las capacidades de las que carecen las masas. La minoría, en cambio, posee todas las capacidades de las que carecen las masas. Bueno, ahí tenemos entonces esta idea de Bobbio de jerarquía. Hay una minoría que tiene todas las capacidades y hay una mayoría que no las tiene. Obviamente, la consecuencia lógica y natural de esto es que la minoría triunfe donde la mayoría fracasa. Consecuentemente, von Hayek sostiene que en una sociedad de mercado libre, como la que él preconiza, las desigualdades sociales y económicas son consecuencias no solo esperables, sino también deseables del ejercicio de la libertad y de la competencia entre individuos desiguales por naturaleza en el mercado. Von Mises, acuérdense, el maestro de von Hayek, cuyo planteamiento es análogo al de este autor, afirma la desigualdad entre los seres humanos. Los humanos en realidad somos tremendamente disímiles, incluso los hermanos se diferencian por sus atributos físicos y mentales, dice von Mises. La naturaleza jamás se repite, nunca produce en serie. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, llevamos grabada la impronta de lo individual, de lo único, de lo singular, lo cual es cierto. Hay un proverbio judío que dice que quien salva a una persona salva un mundo. Ya lo sabían, está en el Antiguo Testamento, digamos, en la Torá. Pero lo importante es qué consecuencias extraemos de esta premisa. Von Hayek escribe, por su parte, la ilimitada variedad de la naturaleza humana, el amplio grado de diferencias en la potencialidad y capacidad de los individuos, es una de las más preciosas realidades que ofrece la especie humana. Von Hayek considera entonces que la libertad es el valor central y solo está subordinada al progreso. En cambio, la igualdad es un valor secundario, confirmando lo que afirmamos hace un rato. Asevera que en el ejercicio de la libertad, especialmente la libertad económica, no puede sino generar mayores desigualdades. Si queremos la libertad, dice, debemos aceptar la desigualdad, puesto que en una sociedad libre las desigualdades económicas y sociales son el resultado de diferencias naturales. Todo intento de aminorar las desigualdades desde el Estado, artificialmente, dice, tiende a restringir la libertad individual. La existencia de diversas formas de desigualdad, sostiene von Hayek, no implica que los individuos deban ser tratados en forma desigual. Todo lo contrario, afirma. En una sociedad libre o extendida, como también la llama, lo adecuado es que las instituciones traten a los seres humanos del mismo modo. Sin embargo, no piensa que esto sea una compensación a las desigualdades económica y social que pudieran estar motivadas por algún deseo de justicia, sino porque es una necesidad funcional de la sociedad del mercado. Y esto nos remite a una de las características con las que empezamos esta tercera parte. Dice von Hayek, nada produce más daño a la pretensión de igualdad de tratamiento que basarla en una presunción tan obviamente falsa como lo es la igualdad de hecho de todos los hombres. Es esencial afirmar que se aspira a la igualdad de trato, no obstante el hecho cierto de que los hombres son diferentes. Esto implica el reconocimiento y la protección institucional, dice, de tres igualdades básicas, necesarias para el ejercicio de la competencia en el mercado. No porque sea un hecho de justicia, sino porque ayuda a perfeccionar el mismo, el mercado, que es la gran preocupación de Hayek. La igualdad ante la ley, la igualdad ante la justicia y la igualdad ante el mercado. La igualdad ante la ley es uno de los principios centrales en la concepción hayekiana del Estado de Derecho. Von Hayek considera que esta forma de igualdad, y en general la igualdad ante las distintas normas, es plenamente compatible con la libertad individual. Muy bien. Esta forma de igualdad ante la ley significa que la legislación no puede discriminar, positiva o negativamente, a ninguna persona o grupo de personas, ya sea por su sexo, edad, religión, forma de pensar u otra condición. Raro en una persona que apoyó
al gobierno sudafricano. Asimismo, establece que ninguna persona o grupo debe recibir un tratamiento preferencial, cualquiera sea su género, situación laboral, edad, etc. O sea, ni a favor ni en contra sería esta idea, ¿no? La igualdad ante la justicia es una consecuencia de la anterior y es necesaria para que pueda aplicarse el principio de la igualdad ante la ley. Como igualdad formal, exige que todos sean tratados del mismo modo por el sistema judicial y los organismos auxiliares a este, excluyendo toda forma de discriminación negativa o positiva. No comentaré cómo funciona el sistema judicial argentino, pero claramente no funciona según el principio que acá estamos viendo. En mi opinión, por lo menos. La igualdad ante el mercado, que es la tercera de las igualdades, es mencionada, pero no analizada por von Hayek. Se podría pensar que no es necesario hacerlo, porque existe un tácito acuerdo que, como compradores o vendedores, todos son iguales, lo cual, a mi juicio, es discutible, y las diferencias individuales son irrelevantes en este campo. Von Hayek cuestiona a los que quieren instaurar la igualdad, o al menos disminuir las desigualdades sociales y económicas, porque eso implicaría imponer un modelo de distribución económica, y esto va contra su tesis de la formación espontánea de las sociedades. En tal sentido, considera que la distribución de la renta nacional que se produce en un mercado libre no puede ni debe ser modificada. O sea, que él estaría absolutamente en contra de las políticas redistributivas. Porque eso alteraría el funcionamiento del mercado y perjudicaría a todos, dice, incluso a aquellos que se busca favorecer mediante medidas redistributivas. Los partidarios de disminuir la desigualdad, basados en una idea fantasiosa del mérito individual, realmente están buscando modificar la distribución que se produce espontáneamente en el mercado. Bueno, aquí tenemos un problema, que lo analizaremos en un ratito. Consiguientemente, von Hayek ha desarrollado a través de toda su obra una crítica económica, ética y política a la legislación redistributiva de los estados contemporáneos. Sobre todo a la legislación del welfare state, del estado de bienestar, a los que denomina intervencionistas, y a su fundamento ético y político, que es la concepción de la justicia social. En opinión de von Hayek, la libertad en Occidente surge en el desarrollo histórico de la humanidad y con la evolución del mercado. Esto es interesante. No existiría entonces la libertad como derecho natural, sino que la libertad surge por el desarrollo histórico. Acá ahí tenemos, a mi juicio, una diferencia importante con los pensadores liberales clásicos de los siglos XVII y XVIII. Por ello se puede decir que la libertad económica es una dimensión indispensable de la libertad individual. Consiste en la capacidad de elegir, esto es, nos remite al título de la obra de Friedman, Free to Choose, libertad de elegir, si se desea realizar o no una actividad económica, y cuál sería esta, como empleado o independiente, qué productos se quieren comprar, en qué cantidad y a qué precio, en la facultad de gastar o ahorrar, en el libre ejercicio del derecho de propiedad, etc. A través de sus obras, von Hayek ha analizado las formas en que los estados limitan la libertad económica. Veamos esto. Las más importantes serían la determinación de precios fijos o máximos para ciertos productos, interfiriendo la ley de fijación del precio con el juego de la oferta y la demanda. El establecimiento de salarios mínimos que distorsionan el mercado laboral y el conjunto de los mercados interconectados. Esto tiene que ver también con la concepción austríaca de cómo se vinculan los mercados entre sí. La legislación que dificulta o encarece el funcionamiento del mercado laboral a través de restricciones a la libertad de contratar y despedir. Esto es interesante, sobre todo para el caso argentino. Los impuestos progresivos generales, de ingreso, ganancia, adherencia y otros, que a juicio de von Hayek constituyen una forma de expropiación a una minoría. Él propone la abolición de estos. Propone la proporcionalidad en las cargas tributarias, como lo hacía Smith. Y los impuestos a las importaciones y las exportaciones que constituyen una exacción, una quita, injustificada a los exportadores y a los consumidores. El autor austríaco piensa que en un mercado libre, las decisiones económicas individuales no solo son una parte indispensable de la libertad individual, sino que sus efectos serán beneficiosos para todos,
puesto que maximizarán el uso de los factores del mercado, ya que existe una tendencia impersonal, dice, al equilibrio entre dichos factores. O sea, concuerda con el teorema de la mano invisible de Adam Smith, aunque por otras vías, digamos. Von Hayek dedica parte importante de su obra a la elaboración de su concepción del mercado. Esta se puede sintetizar en 12 enunciados, nos dice el investigador chileno. Vamos a ver esos enunciados. Es el principal orden autogenerado. ¿Se acuerdan de la idea de los órdenes espontáneos en todo sentido? Bueno, para von Hayek el mercado es espontáneo, es autogenerado por el afán de lucro de los individuos. Y así lo establece en uno de sus textos. Es autorregulado. Esto es importante, no necesita regulación externa. Posee una tendencia inmanente, es decir, innata, endógena, al equilibrio de los factores económicos, avalado por la teoría de la competencia perfecta. El valor económico es subjetivo, obviamente, contrariamente a la teoría del costo de producción o del valor trabajo de los clásicos, y mucho menos a la teoría de Marx. Es un sistema de coordinación libre que nunca es coercitivo. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Está basado en el conocimiento concreto, personal knowledge, lo llama Polanyi, de sus participantes. Que en otra parte va a decir que es un conocimiento limitado. Es más sabio que cualquier individuo o grupo humano. Se funda en la justicia conmutativa, es decir, en la justicia de los intercambios. Para von Hayek, los intercambios son entre equivalentes, porque nadie haría un intercambio que lo perjudica en ese orden espontáneo, según su tesis principal. Requiere del Estado, sí, porque von Hayek no es anarcocapitalista, digamos, para preservar las condiciones necesarias de su existencia y funcionamiento. La propiedad, el sistema de contrato y el estímulo de la competencia. O sea, esos serían los únicos roles públicos admisibles en el mercado. Solo el mercado libre permite el cálculo económico y no la planificación, como vimos hace un rato. Se basa en la libertad económica, permite que el mayor número de personas pueda vivir y solo requiere algunos derechos básicos y excluye el reconocimiento de la mayor parte de los derechos humanos. Esta tesis de Vergara Esteves es interesante y será desarrollada en un momento. Desde la visión de von Hayek, el mercado y el Estado son realidades heterogéneas, diferentes, porque el primero es un orden autorregulado y el otro es una organización, el Estado. Cada uno tiene su esfera propia de acción. El mercado es el orden económico espontáneo de la sociedad y el Estado es una gran organización creada, o diseñada si quieren, para cumplir un conjunto determinado de objetivos que no pueden ser realizados por el mercado. Seguridad ciudadana e internacional, policía, justicia, regulación monetaria y otros. Aquí hay una cuestión importante que no trataremos en esta presentación, que en algún momento de su vida von Hayek sacó un libro llamado La desnacionalización del dinero, donde proponía que abolir los bancos centrales y que los bancos emitieran su propio dinero en forma de competencia entre ellos. Algo así como los famosos bancos garantidos que tuvo Argentina en la década de 1880, que derivaron en la crisis de 1890. Yo lo he escuchado en la televisión por algunos propagandistas de esta corriente económica y siempre me pregunto si eso es tan fantástico, ¿por qué los principales estados liberales del mundo no lo aceptan? Es para pensarlo. Su relación entre el mercado y el Estado se vuelve problemática o conflictiva cuando uno irrumpe en la esfera de acción privativa del otro, el mercado en el Estado o el Estado en el mercado. Por ejemplo, cuando el mercado y las empresas buscan asumir todas las funciones públicas eliminando al Estado. Esta es la postura del anarquismo neoliberal o anarcocapitalismo, sustentada entre otros por David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman y que obviamente radicalizó las conclusiones de su padre, que von Hayek no comparte. El otro extremo consiste en el completo intervencionismo del Estado en la esfera económica mediante la planificación central o bien la intervención parcial del estado de bienestar. Fíjense acá que no existirían mayores diferencias entre el Estado soviético, por ejemplo,
y los planes franceses de la década del 60, en la visión de von Hayek. Von Hayek opina que el mercado requiere la existencia del Estado. Es decir, el Estado, garantiza mediante la coacción, la policía y el sistema judicial, la defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, las normas jurídicas y los reglamentos. En general, el Estado debe crear las condiciones, las reglas de juego para su funcionamiento y cautelar el ejercicio de la libertad económica. Si recuerdan bien, entre las funciones que Mochoni y Baker le asignan al Estado está el de asegurar la competencia. Obviamente que lo que dice Mochoni y Baker es asegurar la competencia en un mundo de mercados imperfectos. Por ello debe dictar la legislación que establezca el marco legal para que el mercado pueda desarrollarse. Esto implica estimular la competencia, así como los descubrimientos tecnológicos y científicos, cuyas ventajas son indudables para todos. Y probablemente esto tenga que ver en la visión de Hayek con el aseguramiento de los derechos de propiedad para los innovadores. Von Hayek asevera taxativamente que si se procediera de otro modo o si se transgredieran las normas del mercado, los efectos serían negativos para el sujeto, es decir, para el individuo, eje de su pensamiento, y para el resto de las personas. Muchas veces se quiere lograr de forma directa o planificada ciertos efectos que se consideran necesarios o positivos. Para hacerlo, se interfieren en los procesos de mercado y el resultado es siempre opuesto a lo que queríamos lograr, opina von Hayek. El tema de las privatizaciones de empresas públicas tiene una importancia secundaria para este autor. No obstante, propone ampliar la educación privada y pagada y cuestiona el sistema previsional público, pues este tiene una orientación redistributiva. Esto es muy serio. No obstante, propone ampliar la educación privada y pagada, es que cuestionaría la gratuidad o el no pago de aranceles del sistema universitario argentino, por ejemplo. Y cuestiona el sistema previsional público, como el que tenemos nosotros, pues este tiene una orientación redistributiva, a diferencia del que tenía el sistema de las AFJP. Este está concebido como parte del estado de bienestar y prescinde de las necesidades individuales y de las diferencias de aportes de los beneficiarios. Eso no es totalmente cierto. Considera mucho más importante la necesidad de liberar el mercado de trabajo de las deformaciones introducidas por el intervencionismo estatal. Una de las principales son los sindicatos, el fantasma de von Hayek, que define como monopolios patrocinados por el gobierno que solo defienden intereses particulares y cuya acción corporativa principal es lograr aumento de salario. Bueno, aquí padece un déficit de historicidad horroroso, porque durante, digamos, centurias los sindicatos estuvieron prohibidos por los gobiernos. Y si fueron legalizados, eso fue solo por la acción política y social de los trabajadores. Por lo tanto, propone un plan para combatir y debilitar los grandes sindicatos y fragmentarlos, pues considera que la desregulación del mercado laboral es una condición necesaria junto con la eliminación de las fijaciones de precios y del proteccionismo estatal de las industrias y exportaciones para la liberalización de los mercados. Finalmente, como ya se ha dicho, von Hayek sostiene que la sociedad de mercado permite que vivan mayor cantidad de personas en comparación con cualquier otro tipo de sociedad. Esto sería una prueba de éxito desde su perspectiva evolutiva. Pero esto no significa que deba o esté obligado a asegurar la vida de todos. Esto es muy serio. Por ello se plantea un conflicto entre la concepción del mercado de Hayek y la de los derechos humanos. Para el teórico austríaco, el mercado no debe reconocer el conjunto de los derechos humanos. Será tarea de la ley, quiero creer. Solo debe aceptar y propiciar algunos, los necesarios para el funcionamiento de la sociedad de mercado. O sea, su concepción de derechos es restringida. Von Hayek rechaza el principio de que existe una común dignidad humana y el derecho de todos a la vida. Esto es muy serio. En una de sus últimas obras afirma explícitamente que el solo hecho de vivir no confiere ningún derecho. Es la fatal arrogancia, escrito en 1990, después del derrumbe del socialismo real. Otra diferencia con el pensamiento liberal clásico. El derecho a la vida es el derecho básico, el cual se basaban todos los demás. El humanismo, entendido como respeto por toda vida humana, así como la solidaridad hacia los otros,
son interpretados por von Hayek como atavismos, otra vez esa palabra, primitivos que deben ser controlados en una sociedad extendida en la que deben regir las leyes abstractas de la vida social, especialmente las de la economía. Como se señaló, también niega que exista una igualdad humana básica, pues considera que los seres humanos son desiguales evolutivamente. Por ello, solo acepta las llamadas igualdades formales o funcionales, como quedó dicho, ante la ley, la justicia y el mercado, necesarias para el funcionamiento de la sociedad de mercado. En consecuencia, su concepción de la libertad individual negativa y abstracta, negativa frente al Estado, es decir, el Estado no debe interferir con la misma, excluye los derechos políticos e intelectuales y los económicos y sociales. Asimismo, no reconoce la libertad de pensamiento y expresión y la libre difusión de opiniones, ni considera la libertad intelectual y política como componente necesario de la libertad. Esto es interesante porque durante décadas los neoliberales argentinos han cuestionado el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce ciertos derechos sociales, digamos. Bueno, ahí tenemos el origen de ese cuestionamiento. Vergara Esteves se pregunta de qué tipo de teoría social, o mejor dicho, a cuál se aproxima el pensamiento de von Hayek. Su interpretación, la del autor chileno, es que se trata de un pensamiento economicista. Se entiende habitualmente como economicismo o economismo una concepción de teoría o filosofía de la historia para la cual el proceso histórico está determinado o condicionado por los llamados factores económicos. Sin embargo, en su sentido más amplio, los principales economicismos no se limitan al ámbito historiográfico, no, sino que se presentan como concepciones del hombre o como teorías sociales. En este sentido, el economicismo puede ser descrito como una forma de pensamiento que considera o que parte del supuesto que los principales fenómenos humanos y sociales son básicamente de carácter económico. En consecuencia, afirma que dicho conocimiento es la clave, obviamente, para la explicación y la comprensión de dichos fenómenos. De todos modos, creen que el hombre es básicamente un ser económico o bien que la mayor parte de las conductas humanas puedan ser comprendidas y analizadas como acciones instrumentales, es decir, como la búsqueda de medios más adecuados para realizar fines, siguiendo la idea de economía de Lionel Robbins. Bueno, la idea del homo economicus sería una idea economicista típica. El economicismo puede asumir carácter normativo o bien convertirse en una propuesta para abordar problemas públicos y privados. Una de las vertientes más fructíferas para abordar este tema consiste en examinar la relación entre Estado y mercado. Desde la teoría política, por ejemplo, Norbert Lechner cuestiona la concepción del Estado de von Hayek, reducido solo a un conjunto de organizaciones. Lechner asegura o asevera que el Estado no se reduce a un conjunto de organizaciones funcionales, es mucho más amplio. La tesis de Lechner es que el Estado no se reduce a sus funciones políticas y económicas, sino que a la vez es un referente básico de la constitución simbólica de la sociedad. Más allá del debate específico sobre las funciones reales del Estado y la crítica a la concepción normativa de von Hayek, debe considerarse que la sociedad civil no se reduce, ni podría reducirse al mercado, ni tampoco sociedad política. Esto es, digamos, una construcción del liberalismo clásico, ¿no? La sociedad civil como enfrentada al Estado. La sociedad civil que agrupa a los individuos y a las clases sociales. La sociedad civil comprende hoy una diversidad de formas de asociatividad voluntaria que van desde la familia hasta la amplia gama de organizaciones voluntarias y autoorganizadas, locales, nacionales e internacionales. La diversidad de la sociedad civil se expresa asimismo en las múltiples organizaciones voluntarias no gubernativas y sin fines de lucro, incluidas las iglesias, grupos y organizaciones culturales, artísticas y deportivas, agrupaciones de padres y apoderados en las escuelas, y son especialmente importantes las que tienen una vocación social y capacidad para proponer solución a problemas sociales. El autor chileno dice en alguna parte que Hayek habla apenas de la familia y un poquito de la iglesia, digamos, y nada más. Está bien, murió en el 92, o sea que muchas de estas organizaciones aparecen después. El discurso de von Hayek invisibiliza estas importantes formas de asociatividad. Por otra parte, algunos movimientos sociales están adquiriendo poder social. Se han convertido en grupos de influencia en temas de consumo, contaminación, culturales, lucha contra la discriminación de las mujeres, los emigrantes y otros. Bueno, ni hablar, por ejemplo, del pañuelo verde, que
se han convertido realmente en esto que dice el autor chileno y que probablemente influyan en los cambios legislativos en nuestro país y en otros lugares. Estas organizaciones han transformado el imaginario social al convertir en problemas de toda la sociedad los temas ambientales, de derechos humanos, la mundialización de la economía, protección de los animales y otros temas. Asimismo, el ámbito de poder y la política es mucho más complejo que lo que muestra la visión de von Hayek, que reduce el poder y la política al Estado. Ignora de esta manera lo que se suele llamar la microfísica del poder en la concepción Foucaultiana, que se ejerce en todas las organizaciones sociales funcionales, escuelas, empresas, cárceles, hospitales, etc., en estrategias locales diversificadas. Desconoce también, como han señalado varios autores, entre ellos John Galbraith, hijo del célebre economista John Kenneth Galbraith, que las grandes empresas, especialmente las transnacionales, están asumiendo funciones gubernativas que corresponden al Estado, de la forma en que lo muestran muchas películas de ficción política, como Robocop, por ejemplo. El desconocimiento de von Hayek de la complejidad de lo cultural y de lo subjetivo le impide comprender las diversas formas de poder saber que colonizan nuestra subjetividad. Por ejemplo, la publicidad y los medios de comunicación que nos ofrecen o deconstruyen las identidades tradicionales, lo cual también conspira contra la idea de este supuesto orden espontáneo. Diferencias, bueno, aquí está mal el título, es entre Adam Smith, ¿no?, y Friedrich von Hayek. Perdón. El investigador chileno ha procurado mostrar la continuidad entre Smith, Ferguson, Mandeville, que son, en realidad Ferguson precede a Smith y a Mandeville, son autores de la Ilustración escocesa, y los neoliberales, especialmente von Hayek. Sin embargo, también han señalado diferencias teóricas significativas. Adam Smith define la economía como la ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas. Este es un concepto amplio que reconoce que la actividad económica es necesaria en todas las sociedades para reproducir la vida y, por consiguiente, reconoce la existencia de necesidades objetivas que deben ser satisfechas. Piensa que deben existir límites al funcionamiento de las leyes del mercado en el campo laboral. El tiempo de uso de la fuerza de trabajo es una mercancía, cuyo precio no puede ser menor que el de los bienes básicos de reproducción de la vida del trabajador y su familia. El famoso salario de subsistencia sobre el que han trabajado los autores clásicos, incluyendo a Marx. Asimismo, diferencia claramente el factor trabajo del capital y reconoce la diferencia entre los seres humanos y las cosas. Los economistas neoclásicos y von Hayek redefinen la economía como la ciencia del estudio de los mercados y de los precios. Algunos autores llaman a esta definición la cataláctica. Como ha indicado Karl Polanyi, se generaliza para todas las sociedades de todas las épocas la situación de la economía en la sociedad capitalista contemporánea, al estilo de los Picapiedras. Es otra vez un déficit muy serio de historicidad. La exclusión del concepto de necesidades humanas y su sustitución por el de preferencias subjetivas implica la eliminación del concepto del límite de los bajos salarios. Aquí tenemos una diferencia importante entre liberales y neoliberales, y radicaliza el carácter abstracto del sujeto económico, según lo ha señalado Hinckelamert. Asimismo, el concepto de Friedman de capital humano, en realidad es de Schultz, antes que Friedman, y su teoría sobre la población, lleva al paroxismo la tendencia economicista del pensamiento neoliberal. Los seres humanos son convertidos simbólicamente en objetos disponibles junto a otras formas del capital, y por tanto acumulables y de completa disponibilidad para los propietarios del capital. Todo se convierte en capital. Esto es una forma moderna de alienación. Hay otras diferencias significativas entre Smith y von Hayek. Por una parte, el primero reconoce como un sentimiento permanente de los seres humanos la compasión, tanto en su libro Teoría de los Sentimientos Morales de 1759 como en La riqueza de las naciones. En contraste con von Hayek, quien considera a la compasión como un atavismo que debe ser excluido de la actuación de la vida social y el mercado. En cambio, y como señalan otros autores, entre ellos el doctor Ricardo Gómez, von Hayek se muestra partidario de un radical darwinismo social que excluye la compasión y el reconocimiento del derecho a la vida de los que carecen de la posibilidad de comprar bienes mínimos para sobrevivir, por aquella idea de las desigualdades naturales. Se puede sostener la interpretación de que en aspectos centrales hay cierta continuidad entre el liberalismo clásico de von Hayek, lo que permite afirmar que
participa de lo que Macpherson denomina la teoría política del individualismo posesivo. Lindo nombre. Sin embargo, hay también otras diferencias significativas, por ejemplo, entre Locke, uno de los fundadores del liberalismo, y von Hayek. En síntesis, hay un conjunto de rupturas en la concepción del hombre, el mercado, la teoría del valor, el Estado y otros aspectos que avalan la interpretación de que la estructura teórica del pensamiento de von Hayek es distinta de la del liberalismo clásico inglés. Esto dice el autor chileno. El doctor Gómez dice otra cosa en su libro. El análisis realizado permite demostrar la interpretación de que el pensamiento de von Hayek no es la mera reconstrucción del liberalismo clásico, sino que es una versión radicalmente economicista de este. La sociedad de relaciones mercantiles desarrolladas, como la llama Macpherson, capitalista, según la denominación de Marx, y de mercado, como la denomina Karl Polanyi, fue el resultado de un proyecto político que se impuso mediante una combinación de coerción y persuasión, nada de espontaneidad. Fue capaz de elaborar un nuevo saber, una nueva racionalidad secular y crear el gran mito del progreso permanente que conduciría a un estado utópico de bienestar y armonía. El pensamiento de von Hayek, en ese sentido, sería la última expresión de esta mística del progreso, como la llama Hinckley. O sea, hay una promesa neoliberal, digamos. La economía de mercado y las formas de representación y pensamiento que se desarrollaron con ella no fueron el resultado de un lento proceso evolutivo espontáneo de transformación de las normas sociales, como lo piensa von Hayek, ni tampoco del triunfo de las tendencias individualistas y encaminadas hacia la sociedad abierta, como cree Popper en el libro que hemos citado. Por el contrario, fue una construcción histórica a partir de un proyecto intelectual y político que empezó a ser elaborado en el siglo XVII, que adquirió el carácter de una filosofía mecanicista con Thomas Hobbes, Leviatán, de democracia de mercado con Locke, segundo tratado de gobierno, y se convirtió en un gran proyecto económico con Smith, Ferguson y Mandeville. Asimismo, y en oposición a las representaciones de von Hayek, el capitalismo del siglo XIX no fue, en modo alguno, un orden autogenerado. El laissez-faire no tenía nada de natural. El propio laissez-faire fue impuesto por el Estado. El laissez-faire no era un cometido para el logro de algo, sino lo logrado, como reconoce Karl Polanyi en La Gran Transformación. Con la constitución del sistema capitalista, todas las dimensiones humanas y sociales quedan subordinadas al proceso de mercado. Una economía de mercado únicamente puede funcionar en una sociedad de mercado, decía otra vez Karl Polanyi. Entonces, para que ese mercado funcionara, fue necesario reorganizar el orden político, social y cultural para adecuarlo al mercado, con una mezcla de coacción y persuasión. La economía no es un orden autónomo, entonces, como sostiene von Hayek, sino que históricamente se eliminaron todas las limitaciones y condiciones sociales que impedían que el mercado funcionara con independencia de las necesidades de la sociedad y su sistema político. Aún más, la cultura y la política fueron reorganizadas para favorecer el funcionamiento del mercado integrado. El mito y la glorificación del mercado producen un efecto perverso de dominación de este, es decir, del mercado, sobre la sociedad. Al entregar todo el control de la economía y de la distribución del producto a este mecanismo ciego, como propone von Hayek, la sociedad pierde la posibilidad de dirigir las actividades económicas. En la modernidad, cualquiera sea la concepción de modernidad que sustentemos nosotros, se produjo un gran desarrollo de los medios de producción acompañado y estimulado por la expansión imperialista europea, pero las consecuencias sociales, culturales y económicas fueron negativas y en muchos casos terribles para la mayor parte de la población. Como respuesta a la sociedad liberal, durante el siglo XIX nace el pensamiento socialista, anarquista, marxista, el socialcristianismo, y se desarrolla un nuevo liberalismo del autodesarrollo desde John Stuart Mill en adelante. Todas estas formas de pensamiento y de movimientos sociales realizaron la crítica al liberalismo clásico y su orden social desigual y excluyente, y se presentaron como alternativas de nuevos modelos de sociedad, como sabe cualquier estudiante de historia. Frente al cuestionamiento teórico y práctico del orden liberal, los gobiernos fueron introduciendo restricciones al laissez-faire, las cuales se iniciaron en forma espontánea sin que hubiera una teoría desarrollada. Esto tampoco es del todo cierto, porque hubo movimientos sociales que clamaron y lucharon para ese logro, digamos. No hubo una planificación del intervencionismo, sino más bien un proceso de ensayo y error,
en gran parte motivado por el desafío de los movimientos socialistas, en Europa Occidental sobre todo. En este proceso de reformas del sistema, que Karl Polanyi denomina la Gran Transformación, participaron incluso sectores políticos y sociales conservadores y monárquicos en Alemania, Italia y otros países. El ejemplo de Bismarck es claramente significativo en ese sentido. En muchos casos fueron los mismos liberales quienes propusieron y lograron que se promulgara la legislación laboral y antimonopólica. Paralelamente se fue produciendo un cambio del orden jurídico, ignorado por von Hayek. Se pasó del Estado de Derecho liberal al Estado de Derecho social. Hinckelamert, en un texto de 2005 citado por Vergara Esteves. Más allá de que el derecho es una construcción histórica. Todo este complejo y largo proceso generó una decisión entre los liberales. Una parte importante o mayoritaria de ellos apoyaron las reformas, y un sector pequeño se opuso tenazmente a estas y las rechazó. Von Hayek es entonces el gran heredero de este liberalismo conservador que se opuso a las reformas, como lo llama el filósofo italiano Renato Cristi. Por último, no podemos dejar de coincidir con el investigador chileno cuando afirma que la racionalidad economicista de Hayek transforma simbólicamente a los seres humanos concretos en fantasmagóricos jardineros, cuyo papel es desbrozar la maleza de los obstáculos que dificultan el desarrollo de las relaciones mercantiles y estimular el crecimiento de realidades económicas naturalizadas de las cuales parece depender su propia vida. Se trata de un proceso de alienación, como dijimos hace un rato, en el que se atribuyen a los productos de la acción humana las características de sus creadores, en el sentido del fetichismo de la mercancía de Marx, o parecido. Estos se despojan de la propiedad de lo suyo, de lo propio, de su propia identidad, para atribuirla a los objetos humanizados, que a sus ojos adquieren vida propia y exigen regir la vida humana. Vamos a ver ahora qué pasa con esta promesa neoliberal después de 3 décadas más o menos de ejercicio de políticas en ese sentido, en prácticamente todo el mundo. Para ello se suele recurrir a esta idea, cómo sería el mundo si solamente hubiera 100 personas, con lo cual tenemos una estimación de los porcentajes de lo que querramos investigar. El planeta tiene 7.500 millones de habitantes y todos los días hay más. Se estima que en menos de 40 años más de continuar con las actuales tasas de crecimiento demográfico se llegará a los 10.000 millones. Para el año 2050 más o menos. Cada vez hay menos espacio y más desigualdades. 5 años atrás, la fundación 100people.org ordenó un proyecto de estudio a la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Querían saber cómo sería el planeta con solo 100 habitantes. Se trata de un ensayo a escala cuyos resultados se van renovando periódicamente. Este es un estudio universitario, pero no es el primero. Hay otros que le preceden ya en varias décadas. Obviamente, lo que van cambiando son los números observados. Primero empecemos por los sexos. De acuerdo con el análisis de la organización, habría 50 hombres y 50 mujeres. Sobre la base 100. Teniendo en cuenta las proporciones actuales, de las 100 personas, 60 serían asiáticos, 15 africanos, 14 americanos y 11 europeos. Bueno, en la pretendida superioridad del hombre blanco acá se fue el coño, ¿no? Porque son 75 no blancos, podríamos decir. Si es que eso tiene algún sentido, digamos. La mayoría de ellos tendrían entre 25 y 54 años, seguidos del grupo de niños de entre 0 y 14. Los mayores de 55 serían muy pocos. En síntesis, habría 74 adultos y 26 niños. Yo sería de esos pocos. Lástima que no está discriminado por otras franjas etarias. En cuanto a creencias religiosas, 33 serían cristianos, 22 musulmanes, 14 hindúes, 7 budistas, 12 practicarían otras religiones y otros 12 serían ateos. ¿Qué idiomas hablarían estos 100? Esto es patético. 12 hablarían mandarín, el idioma de los chinos. 6 en español, 5 en inglés, 4 en hindú, 3 en árabe, 3 en portugués, 3 en bengalí, 2 en ruso, 2 en japonés y 60 en otras lenguas locales o dialectos.
a la flauta. Esto es impresionante. Obviamente estamos hablando de lengua materna, ¿no? De los 100 habitantes, 86 sabrían leer y escribir, pero los 14 restantes serían analfabetos. Y solo 7 de los 86 lograrían un título universitario. Así que fíjense en qué minoría están ustedes como estudiantes universitarios. Son privilegiados. Si lo calculamos a escala mundial, serían algo así como 500 millones de personas. Igual me parece mucho. Ahora vamos a la promesa neoliberal. En el análisis sobre la cuestión laboral y el trabajo, 15 de los 100 ganarían menos de $2 al día. 56, es decir, más de la mitad, obtendrían entre 2 y 10 dólares. 13 recibirían entre 10 y 20 dólares diarios. 9 personas ganarían entre 20 y 50 dólares. 6 embolsarían entre 50 y 90. Y habría un único millonario que ganaría más de 90 dólares diarios. Qué concentración del ingreso fenomenal. Un solo individuo manejaría la mitad de todo el dinero del mundo y los otros 99 se repartirían la otra mitad. Ni hablar. No es mejor el panorama en cuanto a la salud. De los 100 habitantes, 21 tendrían sobrepeso. 63 estarían sanos, un poquito menos de los 2/3. 15 sufrirían desnutrición y 1 estaría muriendo de hambre. De todos ellos, 51 vivirían en las ciudades y 49 en áreas rurales. O sea que hay mitad y mitad de población urbana y rural. Argentina, bueno, en ese sentido se sale por completo de esta media porque más del 95% de la población es urbana, ¿no? Pero, sobre todo en los países asiáticos, la India y China, hay todavía un gran porcentaje de población rural. Bueno, ese es un hermoso mapa hecho con personas. Fíjense qué bonito. Entre el centenar de habitantes, 77 tendrían un lugar en el que vivir, no discrimina la calidad de los mismos, y los otros 23 no tendrían un techo. De los 100, 87 tendrían acceso al agua limpia y los otros 13 encontrarían serios problemas en poder proveerse de agua potable. 16 de los 100 no tendrían un baño y tendrían acceso a la electricidad 78 de ellos. Bueno, estos indicadores han mejorado con respecto a los de hace 2 décadas, por ejemplo. En función de estas proporciones y apuntando a posesiones tecnológicas, 44 de los habitantes tendrían conexión a Internet, menos de la mitad, solo 22 serían dueños de una computadora y 75 de los 100 poseerían un celular. Fíjense que a pesar de que hay más celulares activos que personas, queda todavía una cuarta parte de la población mundial que no tiene acceso a estos aparatos. Es decir, que hay muchas personas que tienen más de un celular. Y un dato que tal vez sea el más doloroso. De los 26 niños que dijimos, habría entre los 100, la mitad de los niños tendría hambre. Lo que habla de la situación de pobreza y vulnerabilidad de los menores. Bueno, esta es la fuente que ustedes pueden consultar. La información corresponde al 11 de agosto de 2019. Un poco más de un año. Bueno, o sea que la promesa neoliberal sigue siendo solo una promesa. Bueno, la biografía básica es esta. Hegel y Univer, que hablan un poquito de von Hayek y von Mises. El texto de Pepe Nun, que ustedes tienen que leer, está en el material biográfico del aula virtual. Un capítulo muy interesante del texto de Passet, que describe la transición entre el estado de bienestar y el estado neoliberal. La entrevista con el profesor Hayek, que hace Pisano Salazar, el economista colombiano, que está en internet, es muy interesante, porque es la propia palabra de von Hayek, y del libro de Vergara Esteves, el capítulo de Utopía Política de Friedrich Hayek, los capítulos 12 y 18. Quien quiera profundizar puede buscar el libro de Gómez, Neoliberalismo Globalizado, muy crítico con el pensamiento neoliberal y con la práctica. En el diccionario de Historia del Pensamiento Económico hay una semblanza biográfica de los autores considerados y hay un texto primitivo de Vergara que viene estudiando este tema de hace varias décadas en la revista Crítica y Utopía del año 1984, que acá se menciona.
Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que puedan ver esto a pesar del tiempo que que nos ha tomado hacer esta exposición, pero no podía explicarse el neoliberalismo en 10 minutos, digamos, como hay algunos videos en la red que pretenden hacerlo. Esperemos que sea un acicate para nuevas lecturas de parte de ustedes que obviamente serán politólogos.